Hola pequeños, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos de nuevo por acá a través de este video. Espero que estén bien, que le estén pasando lo mejor que puedan. Y hoy, bueno, vamos a terminar de cerrar nuestra experiencia del té. Recuerden que la semana pasada hicimos dos hipótesis y pudimos corroborar una y descartar otra, porque de acuerdo a nuestros resultados vimos que el agua con té y azúcar no se evaporó, sino que apareció como un moho o espuma que no sabemos bien qué es, pero que apareció algo. Entonces quisimos comprobar si eso aparecía por el azúcar o por el té o por el agua. Entonces sacamos dos experiencias más, que era dejar agua con agua sola y dejar té solo y a ver qué sucedía. Y les pregunté que ustedes armaran sus propias hipótesis y la verdad que los felicito porque pensaron un montón. Y miren todas las hipótesis que construimos, que son 4, que se las voy a mostrar a continuación. Acá yo en mi pizarra les escribí, tenemos el problema, ¿sí? Que dejamos una taza con azúcar y té solo y agua sola. Y para eso ustedes pensaron 4 hipótesis. Hipótesis 1, el azúcar es el alimento y por eso crece el moho o espuma. Hipótesis 2, el té se va a evaporar, el té solo. Hipótesis 3, el té se evapora y deja marca. Hipótesis 4, el agua se evapora. Bueno, se lo enfoca bastante mal, pero yo trato de que enfoque y se pueda ver bien, igual yo se los repito. Este es todo el proceso que uno tiene que hacer cada vez que hace una experiencia: plantear un problema, que lo tenemos acá, plantear una hipótesis, que la tenemos todas acá, hacer la experiencia para ver los resultados, que es lo que ahora les voy a mostrar, y por último armar la conclusión, que es lo que vamos a hacer hoy. Recuerden que como nosotros no somos científicos expertos, siempre para armar la conclusión tenemos que investigar previamente. Para corroborar o desechar algunas de esas 4 hipótesis, tenemos que ver los resultados de nuestra experiencia y mira cuáles fueron. Acá tengo una min. También voy a incluir videos y fotos de experiencias que me mandaron ustedes que estuvieron haciendo en casa. Así coincidimos si sucedió lo mismo con las mías que con las de ustedes. Vamos a verlas. Es el vaso con agua, ¿sí? Evidentemente, como ustedes pusieron, el agua se evaporó, ¿sí? Porque hay una marca y el agua está más abajo, pero también aparecieron cosas en el agua, ¿sí? Que no sabemos bien qué son, que hoy vamos a determinar qué son esas cositas que aparecieron en el agua. Acá tenemos el agua con azúcar. Miren que en proporción tiene muchísimas más cosas. No sé si se llega a ver bien, pero esas cosas tienen como pelitos, pareciera que tuviese. No sé si lo ven ahí. En eso blanco tiene como pelitos. Y si lo movemos es más sólido, quedó como una capa arriba más sólida y abajo se ve muy poquito el agua. Y como vemos en el agua sola, no tiene ninguna cosita ahí arriba, no vemos ninguna marca y sigue igual. Hola, señor Flor. El trabajo que yo hice con mi mamá, y acá tengo los emo que se hicieron, que están justo al fondo, pero se llegan a ver. Ahí hay uno. Ahí quedó uno enganchado. Ahí está en el hisopo. Ahí lo tenés. Acá tengo uno. Nos olvidamos afuera, así que se hundieron todos los mohos. Nos olvidamos la experiencia afuera. Con el agua se hundieron. Una vez que nosotros vimos nuestra experiencia, vamos a evaluar
las hipótesis, yo les redondeé las hipótesis que pudimos comprobar. Efectivamente pudimos comprobar que el azúcar es el alimento y por eso crece el moho o la espuma. Vamos a ver si eso que aparece es moho y espuma. Pudimos comprobar que el té se evapora y deja marca, y también pudimos comprobar que el agua se evapora porque sí bajó los niveles de agua. Lo que le tendríamos que agregar a la hipótesis 3 es que además de que el té se evapora y deja marca, también aparece moho y espuma, que esa también va a formar parte de nuestra conclusión. Entonces, a partir de estas tres hipótesis que comprobamos, más un pequeño texto que yo les voy a leer, vamos a armar nuestra conclusión, que explique por qué el azúcar es el alimento y aparece algo, que explique por qué el té se evapora y deja marca y aparece moho y espuma, y por qué el agua se evapora. Entonces yo busqué información, armé un pequeño texto que nos va a servir para poder armar nuestra conclusión y explicar todas estas hipótesis que nosotros pudimos comprobar y poder concluir en qué es lo que sucede, qué es eso que aparece y por qué aparece. Entonces yo busqué y dice que el azúcar es la fuente de energía para muchos organismos. En estos casos, el azúcar tiene moléculas que son partículas que secuestran el agua, es decir, que forman enlaces junto con las moléculas del agua. El azúcar disminuye el desarrollo de los organismos en el agua. Pero hay organismos que en mucha presencia de azúcar y poca agua no llegan a reproducirse, pero otros sí. Algunos pueden ser de la familia de las levaduras y otros pueden ser bacterias. Pero hay organismos que pueden reproducirse en el agua, ya que éstas se encuentran en contacto con oxígeno y ambiente que dan lugar al desarrollo de estos organismos. No sucederá en el caso de que el agua esté herméticamente cerrada. Nosotros ya vimos que las levaduras son hongos, pero ¿qué son las bacterias? Las bacterias, como los virus, son microorganismos. Son organismos muy pequeños que no se ven a simple vista. Necesitamos de un elemento llamado microscopio que gracias a sus lentes agrandan lo que queremos observar y podemos ver cómo son y sus características. Los microorganismos pueden ser bacterias, virus, hongos o algunas algas. Estas se pueden encontrar en todas partes y cada una tiene diferentes formas. De lo que leí que no entendiste, no te preocupes, que yo acá te armé este cuadro para que vos lo puedas entender. Vieron que dice que el azúcar tiene moléculas que son partículas que secuestran al agua, es decir, que forman enlaces con las moléculas del agua. ¿Qué significa esto? Bueno, yo acá más o menos se los grafiqué. El azúcar, si nosotros viéramos su composición, tiene moléculas, es decir, que es como que está compuesto por estas partículas, al igual que el agua, ¿sí? No sé si se ve bien. Entonces, cuando juntamos el azúcar con el agua, se va a formar como esta cadena de estas partículas, ¿sí? Esto explica muy fácilmente por qué vemos que el agua pareciera como que disminuyó con el azúcar. Y en realidad es que estas partículas del azúcar forman estas cadenas que es como que invade el agua, ¿sí? Es como que secuestra. Por eso es que vemos como que tiene esa capita del agua, ¿sí? Con el azúcar y se ve poquita el azúcar. Bueno, es porque las partículas del azúcar es como que secuestran el agua, ¿sí? Eso por un lado como para explicar ese suceso. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con este moho o espuma que apareció tanto en el agua sola, con té solo, como en el té que tenía azúcar. Entonces vimos que el azúcar es una fuente de energía para muchos organismos. Hay organismos que en presencia de azúcar no se desarrollan, pero hay otros organismos que sí pueden desarrollarse en presencia del azúcar, que son la familia de las levaduras o bacterias. ¿Qué son todas estas dos? Son microorganismos, es decir, son organismos que no se ven a simple vista porque son muy pequeñitos y necesitamos de un elemento para poder verlos. ¿Cuáles son esos microorganismos? Virus, bacterias, hongos, algunos hongos, ¿sí? No todos, y algunas algas. Pero también
Vimos que en el agua pueden desarrollarse organismos si están en contacto con el ambiente. No va a suceder si lo hubiésemos cerrado herméticamente la taza o el vaso, ¿sí? El agua, al estar en contacto con el oxígeno y con el ambiente, le pueden generar que se desarrollen estos microorganismos. Entonces, con toda esta información vamos a armar nuestro enunciado de la conclusión. Podemos elaborar nuestra conclusión que hay organismos que en presencia de azúcar pueden desarrollarse. Lo mismo sucede en el agua que está en contacto con el ambiente, ¿sí? Es decir, aquella agua que no está envasada herméticamente y la que está abierta y en contacto con el ambiente. Estos organismos son microorganismos, ¿sí? Recuerden que hay organismos que se pueden ver a simple vista, como un perro, un gato, una persona, un humano, y hay organismos que son tan pequeños, chiquititos, que a simple vista no se ven, que necesitamos de otro elemento llamado microscopio para poder ver sus características, sus cualidades y sus formas. Estos se llaman microorganismos. Bueno, pequeños, hemos terminado nuestra conclusión, hemos terminado nuestra experiencia donde pudimos ver qué era lo que sucedía y por qué, ¿sí? Así que ahora ya sabemos que este moho o espuma que nosotros creíamos que era, en realidad son las familias de las levaduras o bacterias. Hemos creado bacterias y familias de las levaduras que son microorganismos. Si nosotros quisiéramos ver cómo son estos microorganismos, a simple vista, fíjense que no lo podemos ver, lo vemos como una mancha blanca. Necesitamos sí o sí del microscopio para poder ver cómo es su forma, para ver qué características tiene. Pero bueno, como nosotros no tenemos acá, no lo podemos ver. Si estuviésemos en la escuela, lo observaríamos. Pero cuando volvamos, vamos a hacer de nuevo este cultivo para poder observarlo desde el microscopio y van a ver qué diferente es y cómo son sus características y lo que nos permite verlo. Bueno, si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Los quiero mucho, los extraño, espero que hayan podido aprender. Y nos vemos en otros videos y bueno, seguimos hablando durante la semana. Les mando un besito grande, cuídense mucho.